Buenos días, adicto a la lengua y a la literatura. Soy Leticia Oreña, soy profesora de lengua y hoy vengo a ayudarte a ti que estás preparándote de selectividad, la prueba de acceso universitario. ¿A qué? A realizar tu pregunta número 3, que tiene un peso muy considerable en la nota. Además es la pregunta que más nos cuesta porque no estamos acostumbrados, por desgracia, a expresarnos, a tener que construir una opinión sobre el papel, sí verbal, sí oralmente, pero no sobre el papel, no de forma escrita. La pregunta número 3 nos cita la prueba de acceso universitario: elabore un discurso a partir de la siguiente cuestión, de la siguiente pregunta, y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hay una prueba del éxito? ¿Hay una ecuación exacta para resolver esto? No, esto es una disciplina, esto es una ciencia humanística. A partir de los errores que vosotros cometéis cuando yo os corrijo, los errores que yo intuyo que son más o menos comunes entre vosotros, vamos a sacar unas pautas de actuación para ver cómo realizar nuestro comentario crítico, nuestro discurso argumentativo en la prueba de acceso universitario. ¡Empezamos! Empezamos entonces. Como podéis ver, he dividido la pizarra en dos grandes bloques. Aquellos rasgos, aquellas características que son de forma, es decir, cómo estructuramos, cómo disponemos visualmente nuestro espacio en el folio, esa es la estructura externa de nuestro discurso, y cómo organizamos los rasgos internos, que son de contenido, es decir, exactamente lo que estamos poniendo, qué es, a qué nos estamos agarrando, qué estamos argumentando, ¿vale? En general hay dos errores muy comunes entre vosotros. Lo primero, que no atendéis bien o lo suficiente a la profe en clase, a todos nos va un poquito la atención, y el segundo, que no practicáis los suficientes comentarios, porque esto es una cosa de práctica. Esto, la clave, no os quiero mentir, no es que veáis este vídeo, sino que hagáis comentarios para que vosotros vayáis desarrollando la destreza escrita, que es más difícil para vosotros que la oral. Aparte de eso, y sin prejuicio, sin juzgaros, tenéis 3 errores comunes cuando yo corrijo los comentarios. El primer error: no estás respondiendo a la pregunta que te hacen, a la pregunta que te formulan en el folio de la prueba de acceso universitario. No estás dando una respuesta a esa pregunta. Lo segundo, estás dando una respuesta pero no estás argumentando esa respuesta, es decir, no me estás convenciendo de tus razones. Hay un amigo que te está preguntando por tu opinión y tú le dices sí o no. Quizás a veces no sirve, se nos queda corto, tenemos que convencer o dar nuestras razones a la otra persona para mostrarle otro razonamiento diferente. Y el tercer error: estás dejando claro el argumento, es decir, vale, sí que estás respondiendo, sí que estás utilizando unos argumentos, unas razones para convencer a la otra persona, para mostrar tu opinión, pero ¿estás dejándolo claro? ¿Estás teniendo contradicciones? ¿Estás siguiendo un hilo de discurso? ¿Sí o no? Estos son los 3 errores más comunes o los más generales. ¿Cómo soluciono estos 3 errores? Ofreciendo 3 soluciones. La primera solución: piensa mientras lees. Esto es, ya no estamos realizando un discurso, un comentario crítico del texto que nos damos, pero sí que la pregunta que nos van a realizar va muy relacionada con el texto que nos han dado para que saquemos la idea, la estructura, la intención, la cohesión. Entonces, ¿qué nos dieron en la prueba de selectividad del curso anterior? Nos dieron: ¿cree usted, lo leo literalmente que tengo aquí el examen de selectividad, ¿cree usted que se ha avanzado suficiente en España en la materia de machismo? ¿Vale? ¿Cree usted que se ha avanzado lo suficiente? Entonces, el texto que te dan, que es de Pepa Bueno, a correr, está relacionado, te está contando un hecho que fue la violación de una chica el año pasado y te está diciendo qué es lo que está ocurriendo. Pepa te está dando sus razones sobre este tema. Y ahora te hacen una pregunta que no es del texto, pero que sí está muy relacionada. Entonces, primera solución: mientras estás leyendo el texto, lo primero que tú haces antes de leerlo es leer, mirar qué cuestión te están preguntando para que tú elabores tu comentario crítico. Esa pregunta, tú la lees y dices, vale, tengo que hablar de si se ha avanzado en España en el tema del machismo. Y mientras tú lees ya estás pensando, estás anticipando y elaborando tu propia opinión sobre esto, porque quizás no la tengas del todo clara al principio cuando la lees. Segunda solución: ¿qué quieres responder? Es decir, ¿tú qué vas a decir de esto? ¿Qué opinión tienes tú de esto? Para esto tenemos que pararnos un minuto y pensar sobre este tema. Normalmente los temas que nos dan son sucesos que han ocurrido en el año, durante el año académico, durante el curso académico, que han tenido relevancia. Por ejemplo, este curso sería muy buen momento para preguntar acerca del
coronavirus. ¿Estamos preparados como sociedad para enfrentarnos a una pandemia mundial? Podría ser la pregunta. En otro caso te pueden preguntar sobre una de las obras. El segundo de los temas del examen de selectividad del curso anterior fue: ¿cree usted que los humanos están condenados a repetir los mismos errores? ¿Por qué? Porque te ponen el texto acerca de historia de una escalera. Entonces, historia de una escalera, lo estás leyendo mientras estás pensando, oye, los personajes están repitiendo estos errores. Nosotros estamos condenados a repetir los mismos errores. Ya estás pensando en la pregunta. ¿Y qué quieres decir tú sobre esto? ¿Y cómo vamos a organizar eso de qué quieres decir tú? Porque a veces leo comentarios que digo, no sé qué me quieres decir. Estás dándole vueltas al mismo tema y no terminas de tener una opinión clara. ¿Cómo? Con la tercera solución, organízate. Dedica un folio en sucio 2-3 minutos a organizar qué vas a decir. Por ejemplo, ¿cuántos argumentos voy a colocar yo y qué razones voy a dar? Voy a colocar 2, voy a colocar 3, perfecto. Nada prohibido, por supuesto, esto de la inspiración. No, profe, es que yo empiezo a escribir y me entra la inspiración y me dejo llevar. Para nada, esto es una disciplina que se practica. Quien te va a corregir es un experto de la lengua y la literatura y huele mucho, se te ve mucho el plumero si empiezas a improvisar. Esto no es que te lleven las musas hacia la inspiración, esto es que tú practiques una técnica, una disciplina lingüística, ¿vale? Para eso hay que crear un esbozo, un esquema donde tú organizas qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, dónde va a colocar la información. Importante. Entonces, partiendo de esos 3 errores y de esas 3 soluciones o propuestas de soluciones, vamos a ver la forma y el contenido, es decir, cómo digo y qué digo, ¿vale? Perfecto, vamos a centrarnos en esta parte de la pizarra, en la forma. Dispositio. Dispositio en latín es la disposición. ¿Cómo organizo yo esto? Todos vuestros comentarios, absolutamente todos vuestros discursos argumentativos tienen que tener 3 partes, como ocurre en la realidad. Yo introduzco, yo genero una opinión, creo el cuerpo y yo concluyo. Esas 3 partes tienen una regla. En la introducción yo tengo que ir calentando el ambiente, tengo que poner al lector en situación de, oye, léeme, que yo voy a decirte mi opinión sobre esto, te va a interesar por esto. Estoy un poquito adelantando, anticipando, estoy calentando el ambiente, preparando ese ambiente, ¿vale? En el cuerpo yo voy a colocar mis argumentos, ¿sí? Voy a colocar mis argumentos de una forma muy clara. ¿Y cómo organizo eso dentro de la forma? Con este tic que os he puesto aquí. En un párrafo tengo más de una oración. Cuando yo coloco una idea diferente, coloco un párrafo diferente. En mi cuerpo puedo tener 2 o 3 párrafos. ¿Por qué? Porque voy a colocar 2 o 3 argumentos. Os desaconsejo que coloquéis un argumento solamente porque se queda pobre y más de 3 porque no va a dar tiempo a realizar esto y al final son unas palabras determinadas las que os piden. Y la conclusión, en la conclusión, un error muy común es añadir argumentos nuevos. No, eso está prohibido. En la conclusión lo que yo hago es recoger todo lo que he dicho. Ahí es donde yo vuelvo a recalcar cuál es mi opinión acerca del tema. No incluyo nada nuevo, solamente recojo, ¿ok? ¿Cuál sería la mejor forma para terminar el texto? Pues exactamente igual que cuando tú vas a un concierto o ves una película. Cuando tú sabes, dejas totalmente claro que eso ha acabado, que ya no hay nada más. Es cuando va el aplauso detrás de la canción, ¿vale? Yo tengo que dejarlo totalmente cerrado, contundente, algo que me diga, sí, hasta aquí, este es mi argumento. La tesis. Esto me diréis, pero es que esto es de la estructura del texto, esto es de cómo se estructura el texto, de forma inductiva, deductiva, encuadrada, paralela, de consecuencia, de causa, temporal, cronológica. No, cuando tú construyes un texto, tú decides dónde colocas tu respuesta a esa pregunta, tu tesis. Por ejemplo, cuando tú vas a decirle a tus padres, he suspendido, no es lo mismo que tú digas, mamá, papá, he suspendido. Porque el profesor ha puesto el examen muy difícil, porque toda la clase ha suspendido, o hasta el más empollón de mi clase, la más empollona, ha suspendido, porque no nos ha dado tiempo y ha entregado temario nuevo, ha sido un examen súper rápido, total, que he suspendido. ¿Veis? Ahí te está colocando primero la deducción, es decir, te dice, he suspendido por esto, por esto, por esto, por esto, he suspendido, ¿vale? Si tú colocas tu tesis al principio y al final, tú encuadras tu argumento. Y si tú dices, mamá, todos los de mi clase han suspendido. Papá, la profesora ha puesto un examen súper difícil, con temario que incluso ni hemos dado.
Al final ni siquiera he tenido tiempo, iba súper nervioso, me queda totalmente en blanco. En conclusión, ¿qué he suspendido? Esto es inductivo, primero estoy introduciendo mis razones y después mi tesis. Tú tienes que decidir cómo lo vas a hacer, porque eso, cuando tú decides tu estructura, se nota que tienes una claridad en la exposición de la idea. Y al final los profesores lo que estamos buscando es si tú te estás expresando con determinación y con claridad, si tú organizas bien el discurso, ¿vale? Entonces elige una estructura y hazla así. Conectas la idea. ¿Cómo las conectas? Con conectores textuales. ¿Dónde está eso? En tu libro de lengua, en todos los libros de lengua del mundo de segundo de bachillerato. Y si no, en Google, donde están todas las cosas del mundo mundial. Conectores textuales, conectores discursivos, conectores del discurso. ¿Cómo enlazo un párrafo con el otro para que todo tenga sentido? ¿Cómo lo voy a enlazar? Con pero y con y. No, eso está prohibido. Está prohibido porque no paro de leer pero, y. Ya estoy aburrida. Eso no está diciendo nada. Si os queréis marcar un sin embargo, o vaya, qué culta soy, perfecto. Sin embargo, no obstante, por lo contrario, anteriormente, como se ha citado, o así mismo, hasta aquí lo dicho, ¿vale? Tenemos que conectar las partes del discurso para que sepamos cómo vamos barriendo la información hacia nuestra conclusión, o cómo desde nuestra conclusión hemos ido barriendo los argumentos. Depende de la estructura que utilicéis, ¿vale? Un párrafo, una oración, ya lo he dicho, una idea, un párrafo. Sin contradicciones. Quiere decir que yo no puedo estar bailando continuamente mi opinión. Sí lo vamos a ver en el contenido, sí podemos mostrar distintos enfoques, distintos puntos de vista, pero yo no me contradigo, yo me reafirmo en lo que digo. Porque si yo estoy titubeando es como si yo no he consolidado mi discurso, ¿vale? No me contradigo. Tiene que ser un discurso coherente, por supuesto. Y esto, muy importante, pulcritud absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estuviera en este vídeo con una camisa blanca manchada así de tomate de los macarrones, eso daría muy mala impresión, porque es la imagen que yo estoy proyectando de mí a los demás, a gente que además no me conoce, que no son ni profes de lengua, son correctores, que para ellos somos anónimas. Entonces tenemos que dar una imagen pulcra. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? Yo no lo creo, pero sí que una imagen acompaña a todas mis palabras. No puedo tener un discurso brillante lleno de tachones, fuera de márgenes, con las líneas torcidas. No, acompaña visualmente, ofrece, haz que sea atractivo. ¿A ti qué te gustaría leer? Un discurso que estuviera muy limpio, que estuviera atractivo, que tú vieras, esto en la introducción lo has separado bien del cuerpo, lo has separado bien de la conclusión, que visualmente ya te diga, léeme que esto es súper importante lo que te voy a decir, ¿entendéis? Hasta aquí la forma, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos un poquito más en el contenido. Profe, es que yo no tengo ni idea de lo que voy a decir, vale. Vamos a pensar mientras leemos, vamos a pararnos a pensar qué quiero yo responder, que todos tenéis una opinión, por supuesto, diferente, y vamos a organizar esa opinión. Vamos a buscar argumentos de calidad y, sobre todo, que no lo he puesto por aquí, personales. Nada de la gente piensa. La mayoría de la gente coincide en que no, tú que estás pensando, planteándote sobre este tema. Por ejemplo, ¿tú crees que el machismo en España ha avanzado en estos últimos años? Sí, no, podría haberlo hecho más, sí que se ha avanzado. ¿Qué es lo que estás pensando y por qué? ¿Vale? ¿Estamos repitiendo errores de una forma en la que estamos condenados a hacerlo? ¿Sí o no es así? Yo creo que tenemos un vínculo muy fuerte con nuestras generaciones, no somos totalmente independientes, estamos cambiando la realidad. Elige tu argumento y no expongas falacias, sobre todo. Este tema es muy delicado porque, por ejemplo, si empiezas a hablar de machismo y dices, la mayoría de las denuncias son falsas, tú no tienes ese dato, además eso es una falacia. Entonces, maneja la información que sabes y construye tus argumentos. Dentro de esos argumentos te digo que razones tus argumentos, no enumeres, no digas, sí, es verdad que hay menos machismo porque yo lo noto, porque anteriormente estaba más normalizado, que el hombre estaba por encima de la mujer. No. Razóname, ¿por qué? Dame las razones, explícamelo, desarróllamelo. No os limitéis a pasar por el texto, por vuestro discurso de una forma superficial, no. Tenéis una opinión, volcarla, antes la tenemos que pensar y la construimos para volcarla bien en el papel, ¿vale? Entonces, razonamos y no enumeramos. Otra que os pongo por aquí.
Perspectiva y enfoque. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo una opinión, la mía puede ser, sí, estamos condenados a repetir los mismos errores. No, no estamos condenados a repetir los mismos errores. Pero busca, es cierto que aunque estemos condenados a repetir los mismos errores, tenemos herramientas para discernir diferentes errores. O pienso contundentemente, de forma muy razonada, que no estamos, estamos condenados a repetir los mismos errores. Pero sin embargo podemos confundirnos y hacerlo porque nos dejamos llevar por lo que nos han enseñado, porque alguien anteriormente nos ha enseñado una pauta de comportamiento, porque quien nos enseña bien en la mayoría de los casos y mal en muchos otros, ¿vale? Es decir, busca los diferentes enfoques. Di sí, aunque entiendo, admito que haya otros puntos de vista sobre esto. Aunque tú admitas que hay puntos de vista diferentes, tú tienes que reafirmarte. Es decir, sí, es cierto que hay otras maneras de ver esto, pero pienso contundentemente, mi opinión está cerrada, mi opinión es esta. Y tú das una respuesta a la pregunta que te plantean. En el caso de si has avanzado lo suficiente en el machismo, es cierto que ha habido avances, sin embargo, el hecho de que sigan ocurriendo asesinatos, de que siga habiendo control, de que me lleva a pensar que todavía queda mucho por generar. Es decir, tú tienes una respuesta contundente, pero estás admitiendo que hay otras formas de pensar. Exactamente igual que cuando tú tienes un debate con otra persona. Si tú te pones rotundo en tu opinión, tú no vas a poder conectar, comunicarte con otra persona. Tienes que admitir otro tipo de opiniones, de argumentos, ¿vale? Y esto es muy importante. A esto no le hacéis caso normalmente. Un vocabulario específico. Normalmente, por error, utilizamos palabras que están completamente vacías. Cosa, la realidad. Esto ya lo hemos usado tanto que no tiene ningún tipo de significado. Piensa en el tema. ¿El tema qué es? ¿Machismo? Ok, vamos a pensar en un vocabulario, unas palabras específicas que acompañen a mi tema, para que sea concreto, para que sea profesional, para que esté especializado. Machismo, feminismo, embrismo, igualdad, que no es lo mismo que equidad, legislación, mentalidad, moral, avance, progreso, ¿vale? Estas palabras, que para vosotros van a ser en cada una de las cabezas, van a ser diferentes, necesito que las vayamos metiendo en el discurso para que tenga el significado real que nosotros queremos plasmar. En el caso de, es más abstracto un poquito de historia de una escalera, ¿estamos condenados a repetir los mismos errores? Pues yo diría destino, aprendizaje, ciclos, generaciones, mejora, globalización, si lo lleváis a que todos al final estamos conectados, ¿vale? El destino, determinismo, determinación, ¿sí? Esas son las palabras específicas para ese tema. Cada uno de los temas va a tener unas palabras específicas. Si vamos a un tema súper actual, que ya os he dicho, el coronavirus, el COVID-19, pues virus, medicina, antídoto, vacuna, política, globalización, viajes, intercambio, cambio, distopía, que ahora están muy de moda, ¿vale? Veis que esas palabras van a acompañar y a reforzar nuestro argumento, ¿vale? Le van a dar mucho más peso. Una cosita que se me ha ido es deciros que si no sabéis cómo empezar, que es uno de vuestros mayores temores, el folio en blanco, ¿qué hago yo? ¿Qué empiezo diciendo, profe? Podéis bien hacer una introducción definiendo aquello que os están preguntando. Por ejemplo, se denomina machismo al tipo de comportamiento en el que el hombre se ve superior, se muestra superior a la mujer y cuyas consecuencias pueden ser violencia, tal. Y a partir de aquí voy a responder a la pregunta planteada. Calienta, empieza a que mi mente se concentre en lo que tú me vas a decir, ¿vale? Es la antesala. Somos los teloneros de nuestro propio texto, perdón. Vamos a ver cómo podemos animar a la persona a que siga leyendo, ¿ok? Así que 3 errores comunes o normalmente comunes, 3 soluciones y nos tenemos que centrar en la forma, en el aspecto, en la estructura y también en el contenido, que vamos a decir de una forma razonada, de una forma que no nos contradigamos, de una forma que apoyemos con un vocabulario específico, ¿vale? Igualmente, esto con la práctica se va cogiendo más soltura, no tengáis miedo porque es vuestra propia opinión y esa opinión, esa mentalidad, ese pensamiento tiene que ir acompañado de palabras con potencia y que sean solventes para vosotros mismos y os animo a que practiquéis para que salga cada vez mejor.
Hasta pronto.